Hay un ascensor en mi edificio que no tiene botones, y una vez que entras, no decides a dónde vas. Yo lo hice, y ahora no sé si sigo en el mismo mundo. Álvaro vivía en un edificio viejo, de esos que parecen haber existido desde siempre. Nada en él era especial. Las paredes tenían grietas, la iluminación en los pasillos era débil y amarillenta, y el ascensor, bueno, nadie confiaba en ese ascensor. Los vecinos preferían las escaleras, aunque vivieran en los pisos más altos. Pero Álvaro estaba cansado. Había sido un día largo en el trabajo, y lo único que quería era llegar a su apartamento en el piso 12. Presionó el botón para llamar al ascensor. Las puertas tardaron más de lo normal en abrirse. Cuando lo hicieron, el ascensor estaba vacío. Álvaro entró sin pensarlo mucho, pero cuando giró para presionar el piso 12, su estómago se hundió. No había botones. El panel estaba completamente vacío. Sin números, sin nada. Solo un vidrio oscuro que reflejaba su rostro. El ascensor se cerró de golpe. Sin darle tiempo de reaccionar, comenzó a moverse. ¿Subía? ¿Bajaba? No tenía idea. El motor sonaba distorsionado. El aire dentro del ascensor se volvió pesado, denso. Álvaro intentó tocar el panel, buscando algún control oculto. Nada, solo su reflejo en el vidrio oscuro. Pero cuando se miró bien, su reflejo no estaba sincronizado con él. Parpadeó. Su reflejo lo imitó, pero con un segundo de retraso. Álvaro sintió un escalofrío. Eso no estaba bien. Intentó retroceder, pero las luces parpadearon. Y por un segundo, vio su reflejo sonriendo, aunque él no sonreía. El corazón se le aceleró. El ascensor se detuvo bruscamente. Las puertas se abrieron, pero lo que vio no era su edificio. Álvaro se quedó helado. Frente a él había un pasillo largo, oscuro y extraño. Las paredes parecían de cemento, sin ventanas, sin decoración. Solo una alfombra roja en el suelo, vieja y polvorienta. El aire olía a humedad y metal oxidado. No podía ver dónde terminaba el pasillo. Pero lo peor, el ascensor ya no tenía puertas. Donde antes estaban las puertas metálicas, ahora había solo una pared de concreto. No podía volver. No tenía opción más que avanzar. Dio un paso adelante. El eco de su zapato resonó, pero el sonido se sintió distorsionado, como si el pasillo fuera más grande de lo que parecía. Intentó tocar las paredes. Frías. Demasiado frías. Siguió caminando. Cada paso se sentía más pesado. Entonces, escuchó algo. Un susurro. Débil, lejano, pero no estaba solo. Se giró rápidamente. Nada. El pasillo seguía vacío. Respiró hondo, pero el aire sabía raro, como si estuviera respirando algo que no debería estar allí. Apretó los puños y siguió avanzando, pero cuanto más caminaba, más sentía que algo lo observaba. Las paredes parecían estrecharse poco a poco, y entonces escuchó pasos detrás de él. No eran suyos. Se detuvo en seco. Los pasos también se detuvieron. El miedo le recorrió la espalda. Giró lentamente la cabeza, y allí, en la distancia, vio una sombra, alta, demasiado alta para ser humana. Álvaro sintió que su pecho se comprimía. Intentó retroceder. La sombra avanzó al mismo tiempo, sin hacer ruido. El terror lo invadió. Giró y comenzó a correr. El pasillo se hizo más largo, como si nunca terminara. Las luces parpadearon. Todo quedó en oscuridad absoluta. Y en esa negrura, sintió una respiración en su nuca. Álvaro gritó y corrió a ciegas. Las sombras a su alrededor parecían moverse. De repente, chocó contra algo. Una puerta. Tanteó con las manos. Era de metal negro, con inscripciones extrañas grabadas en la superficie. Algo estaba del otro lado. Golpeó la puerta, desesperado. «Déjenme salir». Un golpe sordo sonó detrás de él. Algo gruñó, pero no era humano. Álvaro sintió el suelo temblar, y la puerta se abrió sola. Del otro lado, había un ascensor, pero este no era el mismo en el que había entrado.
Las paredes eran de madera oscura, casi negra. El suelo estaba cubierto de una alfombra roja, pero esta no parecía gastada, sino fresca, como si estuviera recién colocada. Y lo peor, había un botón, uno solo, y en él no había un número, solo una palabra: subir. Álvaro no tenía opción. Entró. Las puertas se cerraron de golpe. El ascensor empezó a moverse, y el panel se iluminó. Los números comenzaron a aparecer, pero eran raros. 4, 16, 32, 57, 99, 144. Cada número era más alto que el anterior. Y entonces vio su reflejo en la pared. Pero su reflejo no se movía igual que él. Se quedó viéndolo. Su reflejo lo miró fijamente y sonrió, pero esta vez no fue un error. Su reflejo tenía los ojos completamente negros. Y antes de que Álvaro pudiera reaccionar, su reflejo habló: «Nos vemos pronto». Álvaro se paralizó. Su reflejo lo estaba mirando, pero sus ojos eran dos huecos negros y profundos. Y lo peor, la voz que usó no era la suya. Era más grave, más distorsionada. El ascensor seguía subiendo. Los números en el panel cambiaban sin sentido. 99, 144, 233, 377. Álvaro sabía que eso no tenía lógica. Intentó presionar el botón. Nada. No respondía. El reflejo sonrió más. Y luego dio un paso fuera del vidrio. El horror lo golpeó como una avalancha. Su otro yo no estaba atrapado en el reflejo. Ahora estaba con él, dentro del ascensor. Álvaro se pegó a la pared, temblando. «¿Tú, quién eres?» El otro Álvaro se inclinó un poco, estudiándolo, y con una voz burlona, susurró: «Soy lo que queda cuando alguien toma el ascensor equivocado». El estómago se le hundió. Intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía, como si una fuerza invisible lo mantuviera clavado en el suelo. Las luces parpadearon, y por una fracción de segundo, el reflejo desapareció. Pero Álvaro sintió una mano helada agarrándole el brazo. Su corazón se aceleró. Giró la cabeza lentamente. Y allí estaba, a solo centímetros de su rostro, con una sonrisa imposible. Sus dientes eran demasiado afilados. Su piel parecía algo parecido al cuero envejecido. Y sus ojos no tenían fondo. «Tú no deberías estar aquí», susurró la criatura. Y en ese instante, el ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. Y lo que vio afuera le heló la sangre. No había pasillo. No había un edificio. Lo que había era un espacio vacío. Oscuro. Infinito. Un abismo sin fin ni forma. Pero lo peor, no estaba vacío. Había sombras flotando, moviéndose como si estuvieran vivas. Sus formas eran humanas, pero distorsionadas. Álvaro dio un paso atrás. «No, esto no puede ser real». Su reflejo rió suavemente. «Es más real de lo que crees». Álvaro quiso correr, pero el ascensor comenzó a inclinarse hacia adelante, como si fuera a caer dentro del vacío. Gritó y se agarró de las paredes. Las sombras se acercaron, y en ese momento lo entendió. Todos ellos habían estado allí antes. Eran personas que habían entrado en este ascensor y nunca volvieron. Álvaro no quería ser uno de ellos. Peleó contra la fuerza invisible que lo sujetaba. Intentó presionar el botón, pero su otro yo lo tomó por la muñeca y con una voz gélida le dijo: «Tienes dos opciones. Te quedas aquí o tomas mi lugar». Álvaro no entendía. ¿Tomar tu lugar? ¿De qué hablas? El reflejo sonrió. Alguien siempre tiene que quedarse en el ascensor. Siempre. Álvaro negó con la cabeza. Esto no podía estar pasando. Entonces, el reflejo lo empujó. Álvaro tropezó hacia el vacío. Las sombras se lanzaron hacia él. Y en el último segundo, cerró los ojos y gritó. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en el pasillo de su edificio, justo frente a la puerta de su apartamento. El ascensor ya no estaba.
Su respiración era errática. Su piel estaba helada. Miró sus manos. Temblaban. ¿Esto había sido real? Corrió a su puerta, la abrió y entró. Se dejó caer en el sofá, jadeando. Pero entonces, se dio cuenta de algo. El espejo de su sala lo reflejaba, pero había algo mal. Se acercó lentamente. Observó su reflejo con detenimiento. Y entonces lo vio. Su reflejo no lo imitaba exactamente. Había un pequeño retraso. 1 segundo, 2 segundos. Y antes de que pudiera reaccionar, su reflejo sonrió. Dicen que hay ciertos ascensores que no te llevan a un piso, sino a otro lugar completamente distinto. Y lo peor es que no todos regresan. Si quieres otra historia sobre lugares prohibidos que ocultan algo aterrador, dime en los comentarios y suscríbete para más.